Los seres humanos sabemos que Dios está en todas partes y que oye nuestras plegarias en cualquier momento, pues siempre está atento. Sin embargo, preferimos entrar en su casa y postrarnos en su santo templo, lleno de respeto hacia Él, para agradecerle por su justicia y glorificar su nombre, así como también implorando su guía y misericordia. Una catedral es el templo del obispo. En ella existe para él una silla llamada cátedra, de cuyo nombre deviene el del edificio. El nombre catedral aparece ya en las actas del Concilio de Tarragona en el año 1516. En estas no había bancas, ahí se podría dormir y comer, constituyendo punto de encuentro para los habitantes del lugar, pudiéndose reunir en ella individuos de clases tan dispares como son un príncipe o un mendigo, y eran utilizadas por los representantes de los gremios para celebrar sus reuniones. Fueron ellos quienes las más de las veces cooperaron económicamente para la erección de las catedrales. Así, en San Luis Potosí, los mineros hicieron aportaciones suficientes para su construcción y pago de las bulas por las que se otorgó a la parroquia la categoría de catedral, a solicitud del entonces presidente de México, general Antonio López de Santa Anna. El devenir de la Catedral de San Luis Potosí tuvo cierto parecido con el desarrollo de otras, erigiéndose en el mismo lugar donde estuvo una rudimentaria ermita de adobe y techo de tejamanil. Allí, el primer párroco de la ciudad, don Andrés Nieto, empezó la administración de los sacramentos en mayo de 1593. Esta ermita fue demolida en 1596. Siendo sustituida por un edificio construido aproximadamente en los años 1596 a 1609 por el oficial de albañilería Juan de Buitrago y el maestro ensamblador Francisco Gil Vera. En 1701, el Ayuntamiento de San Luis Potosí celebra junta de cabildo con todos los vecinos, acordando derribar la iglesia parroquial, pues la cubierta de la misma estaba en malas condiciones. A principios del siglo XVIII, el obispo de Valladolid de Michoacán, don García de Legazpi, visita San Luis Potosí y anima a los potosinos a construir la nueva parroquia con intención de que llegue a ser catedral. El 31 de agosto de 1854 se nombra catedral. La fachada, enmarcada por los cubos de las torres, se destaca dando la impresión de salir al encuentro del visitante. Este frontispicio consta de 3 cuerpos, los 2 primeros formados con contrafuertes semihexagonales divididos por 6 columnas de estilo salomónico. El tercer cuerpo está formado por el arco de entrada, el cual es de medio punto, en cuya clave se encuentra la representación del Niño Jesús dentro de una concha. Sobre el arco de la entrada existe una ventana mixtilínea, la cual probablemente contenía un vitral de la Virgen María. Arriba de esta se observa un medallón de forma ovalada que en principio tenía esculpido el escudo de la ciudad. Actualmente, dice en latín, el Papa Pío IX elevó esta iglesia potosina a la dignidad de catedral el 31 de agosto de 1854. La siguiente sección está formada por barandales que rematan los contrafuertes, entre los cuales se colocó un reloj coronado por un cupulín que resguarda una escultura de la Virgen María, rematado por las campanillas del reloj. El frente es enriquecido por iconos que representan a Cristo, la Virgen María y los apóstoles, propuestos a la veneración, así como también algunos símbolos. En él se ubican los nichos de las esculturas de 12 apóstoles, esculpidos en mármol de Carrara, por los hermanos Biaggi, réplica de los que se encuentran en el interior de la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. San Pedro. Jesucristo lo nombró príncipe de los apóstoles, creando así una jerarquía eclesiástica. San Pablo. Jesús se le apareció en el camino a Damasco cuando perseguía a los cristianos y le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esto lo convirtió al cristianismo. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, fue un peregrino que llevó el evangelio por buena parte de Europa, llegando hasta España, donde fundó una iglesia.
De vuelta en Jerusalén, Herodes Agripa lo mandó ejecutar entre los años 42 y 44. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, apodado así porque era de baja estatura, llamado también hermano del Señor y columna de la Iglesia. Por medio de su epístola instruyó en la palabra de salvación. San Bernabé, quien originalmente se llamaba José y al cual los apóstoles le llamaban Bernabé, que significa hijo de la consolación, el esforzado, el que anima. San Andrés, quien está representado con una cruz mutilada, tal vez por falta de espacio en el nicho. En el momento de su suplicio exclamó: «¡Salve, cruz, que ha unido al mundo en toda su extensión!». San Bartolomé, cuyo nombre significa hijo de Talmaí. La tradición señala que fue desollado vivo y luego crucificado, por ello se le representa sosteniendo su propia piel y un cuchillo, instrumento de su martirio. San Judas Tadeo, quien fue a Persia donde los sacerdotes idólatras consiguieron que terminara decapitado. San Mateo, quien fue recaudador de impuestos, actividad que abandonó cuando Cristo le llamó diciéndole: «Sígueme». San Felipe, se le representa llevando una cruz con la que realizó muchos milagros. Sin embargo, en esta imagen la cruz está incompleta, a sus pies tiene un molusco gigante. Santo Tomás era constructor, por lo que se le representa frecuentemente con una escuadra y una lápida bien esculpida. Su culto existe en la India, donde fue muerto bajo martirio. San Juan, representado como un joven sin barba por haber rejuvenecido después de ser introducido en un caldero con aceite hirviendo. Se representa sosteniendo una pluma y un libro, el Apocalipsis. Le acompaña un águila, símbolo celeste. Así como el pueblo judío era guiado por dos columnas de distinto color a la tierra prometida, se yerguen las torres de la Catedral Potosina, guiando a los feligreses a la casa de Dios. Las dos torres son semejantes entre sí. Cada torre está dividida en 3 cuerpos. El primer cuerpo descansa sobre un robusto pedestal coronado por una cornisa. Este pedestal es el soporte de 12 columnas colocadas 3 de cada lado. Sobre una base cuadrada y unas molduras de transición, se eleva cada una de las columnas de estilo barroco, adosada al muro de la torre y recubierta de molduras que semejan flores. La segunda parte de la columna es de estilo salomónico, muestra guirnaldas y un cordón torcido. El remate es un capitel corintio adornado con hojas de acanto, enrolladas en sus extremos a manera de volutas, coronando también las pilastras de la esquina. Entre las columnas se abren los campaniles que sirven para sostener las campanas. El arco es de forma semejante a una quilla de navío y recuerda el estilo gótico. El campanil es rematado con un ramillete de flores, hojas y dibujos labrados en la cantera. El segundo cuerpo es semejante al anterior. La diferencia es que es más angosto, por lo que se ve más esbelto, y en él se cambian los adornos florales por dibujos. Los arcos son angulares truncados por adornos semejantes a las ventanas inferiores. Las pilastras rematan en unas águilas con las alas abiertas y las columnas de la esquina terminan en pequeñas pirámides. En los últimos cuerpos, los pares de columnas casi juntas enmarcan por un lado los arcos de medio punto y por el otro unas hornacinas con sus repisas, que en la torre antigua están ocupadas por esculturas de santos, siendo uno de ellos el apóstol y evangelista San Marcos. Las torres rematan en una cúpula con salientes piramidales, con una linternilla esbelta. El campanario de la torre norte hospeda un carillón que produce hermosas melodías. La fachada lateral, que mira al sur, consta de 2 cuerpos. El primero ostenta 2 basamentos o cubos con solo el adorno de rombos en hueco, 2 semicolumnas, una en cada muro, se alzan sobre los cubos y lucen terciadas con anillos y coronadas con capiteles del orden jónico y hermosos calículos en flor, dejando entrever estrías rectas. Bajo un mini paraíso se asoman amorcillos o pequeños adanes entre vides, granadas e higos.
El tercio medio tiene estrías de línea espiral cuya ondulación dominante va del centro hacia afuera. El tercio superior se reviste con labor trenzada de estera a manera de red o petatillo. 2 pilastras en forma de tablero raso, coronadas por acantos corintios y formando un marco de trasfondo con semicolumnas terciadas. El entablamiento muestra una vegetación ondulada del friso en relieve. La cornisa se sobrepone e impone la ascensionalidad de los basamentos y las semicolumnas. En los 4 ángulos del arco vemos lazos labrados en relieve y al centro la clave crece hasta unir el arco. Esta tiene un adorno vegetal arriba y al centro una concha que sirve de trasfondo a un niño semidesnudo con melena rizada, posando sobre ondas mientras se levanta su mano derecha. En los pretiles de la fachada sur se encuentran esculturas de cantería que representan a los apóstoles y que originalmente ornamentaban la fachada de la iglesia. La fachada oriente, de estilo neoclásico, tiene una sobria sencillez y da acceso a través de 2 pórticos y una pequeña puerta permite la entrada a la capilla del Santísimo. Son de orden dórico. En las naves laterales, sobre ellas, existen ventanas que iluminan. En el centro existe un vitral con la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, a través del cual se proporciona iluminación al coro de los canónigos. Coronando el ventanal, se destaca el escudo papal labrado en piedra, rodeado de ornamentación vegetal y rematando el pretil, una cruz. Al igual que el templo construido durante el 4º reinado de Salomón, el edificio de la Catedral Potosina presenta una orientación oriente-poniente. En su interior, 3 naves con 2 cruceros, la principal de 8 bóvedas y las laterales de 7. En 1896, con motivo del jubileo episcopal, el excelentísimo señor Ignacio Montes de Oca ordenó decorar el interior al estilo neoclásico. La decoración de bóvedas y paredes fue realizada por los italianos Claudio Molina y Giuseppe Compiani, revestidas en algunas partes con hojas de oro fino, destacándose el altar mayor, presentando relieves de racimos de uvas, manzanas, capullos abiertos, hostias, querubines, algunos de ellos con aplicaciones de hoja de oro. En las pilastras del lado de las naves laterales se colocaron en 1910 las estaciones del Vía Crucis, en mármol de Carrara. Entrando a la derecha está la capilla dedicada a la Santísima Virgen de Guadalupe, por instrucciones del ilustrísimo señor Barajas. El excelentísimo señor Montes de Oca la restauró en 1896, al conmemorarse el 1er aniversario de la coronación de la Guadalupana en el Tepeyac. En el altar se ve la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. En el muro izquierdo una lápida conmemorativa del 1er centenario del nacimiento de Montes de Oca. Allí descansan sus restos desde el 7 de septiembre de 1921. Acompañan a la imagen de la Virgen de Guadalupe la escultura de Santa Teresa y Santa Catalina. Afuera de la capilla, en el muro, está el sepulcro del señor licenciado don Primo Feliciano Velázquez, humanista, historiador, periodista, académico de la historia y de la lengua. A la vuelta de este mismo muro se encuentra el sepulcro y monumento del señor Ignacio Montes de Oca y Obregón, mausoleo de estilo renacimiento en mármol de Carrara. En el centro, la lápida con la descripción. Continuando por la misma nave está el altar de San Antonio de Padua. Lo acompañan los santos Ramón Nonato y San Luis Gonzaga. Cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro. Pasando la puerta lateral se encuentra el altar a San Pedro. En él están las esculturas del Niño Dios, San Francisco Javier y Santiago Apóstol. Enseguida, el altar del Sagrado Corazón y del Santo Cristo Milagroso, las esculturas de San Felipe de Jesús y San Juan de Dios. En el muro una pintura de la Inmaculada Concepción de la autoría de Juan Patricio Morlet Ruiz. Adelante está la entrada a la sacristía. Enfrente la escultura del Señor de la Humildad. Más adelante el altar dedicado a la Divina Providencia.
Por la parte izquierda se encuentra la capilla del Señor de la Misericordia. Los rayos significan la sangre y el agua. En el muro interior, los restos de los 3 obispos y sus respectivas lápidas. Formando ángulo con este, se halla el monumento sepulcral de los 3 primeros obispos potosinos. Después se encuentra el altar de San Miguel Arcángel, imagen del Divino Rostro, al que acompañan Santa Rosa de Lima y San Francisco de Paula, y un cuadro de su santidad Juan Pablo II. A continuación, altar dedicado a la Sagrada Familia y esculturas de Santa Ana, San Joaquín y escultura del Niño Dios. Altar a la Señora del Rosario. La acompañan Santo Domingo y San Francisco de Asís, imagen de Nuestra Señora de la Merced. Altar a la Virgen de los Dolores. Esculturas de María Magdalena, Apóstol San Juan, cuadro de los santos mártires de Cristo Rey, capilla del Santísimo, con pinturas de las ánimas del purgatorio y la oración en el huerto. En la nave principal, al pie de las pilastras, están las esculturas de San Luis, rey de Francia, y San Sebastián, ambas de procedencia francesa, de la Maison Raffol, de París. La cúpula, con un magnífico artesonado interior, tachonada de flores doradas. En las pechinas se ven los bustos de los 4 evangelistas, colocados en medallones sobredorados. El púlpito representa en su base un cáliz, cuenta con tornavoz y con una pintura que representa al Espíritu Santo, la cual data del siglo XVIII. El altar mayor está formado por un hermoso ciprés de mampostería. En lo alto, la imagen de Nuestra Señora de la Expectación, obra de Perrusquía. Hablar de Nuestra Señora de la Expectación es pensar en la Virgen del Adviento, en la mujer dócil y obediente, Virgen de la Esperanza, que lleva en su seno al Hijo de Dios. Frente al ciprés se ve la mesa del altar y abajo una hermosa escultura de San Sebastián yaciente, copia de la que existe en las catacumbas de San Sebastián en Roma, cuyo autor es Giorgette, a quien el ilustrísimo señor Montes de Oca trajo de Roma. Atrás del altar está la entrada a las nuevas criptas, la sillería del coro de los señores capitulares y en los muros unas pinturas al óleo. El órgano tubular fue construido en Guadalajara por los hermanos Francisco y Fermín Urízar en 1866. Es histórico dentro de la gran tradición organística de México. En la sacristía se guardan las vestiduras sagradas, también algunos objetos preciosos. Hay varias pinturas, entre ellas los retratos de los obispos. En la casa de la catedral encontramos la notaría, la biblioteca, la sala de juntas, las habitaciones del sacristán mayor. También se destacan algunas pinturas como Ánimas del Purgatorio del siglo XVIII, de autor anónimo, Ecce Homo, que data del siglo XIX, y fotografías entre las que se encuentra la del obispo Montes de Oca y Obregón en su biblioteca.